A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy, a caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. A caballo puro tu pasión. Laureles, balcones, la más honor. A caballo blanco libre volvías al sueño. A caballo el amor. A caballo me olvidaron sin muerte. Bueno, aquí estamos como siempre en Referente Diferente. Hoy tenemos un programa especial en este Julio Perfecto del 2026. En esta hora que vamos a hablar del general en jefe Simón Bolívar. Porque es importante también desconectarnos un poco e ir a nuestro espíritu, nuestra identidad nacional, que se ejerce en base a un discernimiento del que hoy y siempre va a estar el padre Bolívar. Hoy y siempre va a estar la venezolanidad. Hoy y siempre tiene que estar, por supuesto, el amor a nuestra patria y el amor a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy tenemos un invitado de lujo, diplomático, Edgar Lugo Pereira, bienvenido. Para mí siempre es un honor invitarte. Hicimos un programa perfecto con el profesor Jorge Berrueta. Quiero saludar a Raúl Casal, ministro de Cultura, anda en las rutas de la esperanza. Saludar a nuestro ministro, Delcy, la doctora Delcy. Ahí tenemos, vamos a ver si incluimos el reporte de la Ruta de la Esperanza. Con todo esto que estamos hablando, esto va concatenado con nuestro ámbito cultural también, que está en el artículo 326 de nuestra Constitución. Y estamos en el ámbito cultural que vamos a hablar hoy del padre Bolívar. Y quiero saludar a la familia de la cultura, porque el 5 de julio hicimos un programa especial con el profesor Jorge Berrueta de la Biblioteca Nacional. Saludar a toda la familia de la cultura, a Raúl que lleva eso. De verdad, lo digo por aquí porque uno ve, uno hace lo que se llaman los análisis del target. Quiero felicitar a quien honor se merece. Es el espíritu, no es nada más el cemento, es irnos también a la conciencia, al corazón. Y ahí está Edgar, que nos puede decir un poco, él es experto en lo que es la historia militar, en la parte de la diplomacia y por supuesto importante hoy revisar dentro de otra mirada lo que siempre nosotros escribimos, que es el padre Bolívar. Bienvenido. Bueno, gracias, doctor Constantín, gracias audiencia de Telefan, gracias Venezuela, mucha fe y esperanza, fortaleza, juicio y criterio, y sobre todo el compromiso absoluto e irreversible con el proceso bolivariano venezolano, doctrina nacida del caldero del fuego eterno, de ese fuego sagrado que mencionaba mi general en jefe Jacinto Pérez Arcay,
cuando la patria necesita de sus hijos e hijas, deben de estar presentes en cualquier de las situaciones que se empiecen a desarrollar, para bien o para contener quizás esas amenazas multidimensionales provenientes de cualquier fuente que agreda a nuestra soberanía e integridad nacional. Tenemos unos días muy duros, sometidos a una prueba extrema por parte de fuerzas incontenibles e inconmensurables de la naturaleza. La tierra tembló, la tierra se fracturó, la tierra nos hizo saber en una sola pasada de un minuto el poder supremo que nuestro planeta ejerce sobre su superficie y sobre todos sus ambientes. Y nosotros tenemos que tener como seres humanos, como sociedad y como civilización humana la capacidad de resiliencia para poder comprender que lo que ha sucedido no ha sido un evento creado por un enemigo no, es la naturaleza manifestando su poder. El padre Bolívar, en abril de 1812, se levantó, se paró sobre los escombros de lo que quedaba de la Plaza Mayor y de todos sus alrededores, y para decirle a la población que se encontraba totalmente desamparada y herida por el terremoto de ese mismo mes, de ese año, si la naturaleza se opone a nosotros, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esto tiene un sentido del discurso extraordinario, de la fe incólume que el venezolano y la venezolana hoy en día tiene que mantener fluyendo por la sangre, por nuestro corazón y por nuestra fortaleza espiritual. Es allí el triunfo de la verdadera capacidad de resistencia en contra de los enemigos que tratan de fracturar nuestra sociedad, enlodar nuestro gentilicio y acabar con ese sentido de la venezolanidad. Constantín. Mire, de verdad que le agradezco. Él es también comandante en reserva activa. Nos mandan saludos de nuestro ejército bolivariano. Saludarte, ¿verdad? Tú eres la promoción Del año 94. Imagínate, pues, es nuestro, creo que está aquí nuestro comandante general del ejército. Sí, ¿no? señor. Mi mayor general, Belsares Escobar. Un saludo a nuestro ejército bolivariano, pero vamos a irnos a un video que tenemos aquí, porque yo quisiera remontarme con todo el debido respeto a 1813. Son esos tiempos del padre Bolívar, porque estamos trabajando también lo que es la historia insurgente, una historia que hoy tenemos que verla con una nueva mirada, una otra mirada del que el ámbito cultural no podemos despegarnos, quiénes somos, hacia dónde vamos y el por qué la Venezuela siempre es resiliente, por qué el venezolano siempre ha tenido esa visión de ir y saltar adelante para lograr, como siempre, nuestros objetivos, nuestras metas personales, colectivas, y ahí es donde va un poco lo que es el esfuerzo permanente, lo que hoy es el venezolano de hoy. Vamos a ver ese video. Los mandos, que fueron 2 oficiales granadinos, que eran Girardot y de Luyar, y a 2 comandantes venezolanos, Rafael Urdaneta y José Félix Rivas, un gran oficial que también era tío de Bolívar. Para que ustedes se hagan una idea de la juventud del ejército patriota, estos comandantes tenían en su orden 22, 20, 25 y 37 años. Mejor dicho, Rivas era un vejestorio de 37 años. Con esta organización comenzó la que después sería llamada como la campaña admirable, inicialmente contra Mérida y Trujillo, donde las guarniciones de estas 2 poblaciones no pudieron resistir el duro embate de las tropas republicanas. Pero los patriotas seguían siendo una tropa muy reducida y en una desventaja demasiado amplia, por lo que Bolívar centró sus esfuerzos en ese momento en el reclutamiento, tanto de los soldados dispersos del exterior
determinado ejército de Correa como llamando a los patriotas venezolanos. Al cabo de varios días, Bolívar pudo comprobar por sí mismo qué había sido lo que tanto había desalentado y tan amargamente a Miranda, como fue el hecho de que los venezolanos no tenían el más mínimo interés en cooperar con la causa de la libertad, al menos de incorporarse al ejército. Es que fue tan dramática la negativa que no pudo conseguir ni voluntarios, ni víveres, ni bestias, ni armas, porque la población lo escondía todo tan pronto ellos llegaban. Claro, debían estar muertos de miedo. Estaban haciendo una resistencia pasiva que tal vez haya sido el peor obstáculo que haya encontrado Bolívar cuando entró a Venezuela. Pero Bolívar no era Miranda y no estaba dispuesto a permitir que ningún obstáculo le venciese, por lo que en medio de su maravillosa obstinación, porque así tenemos que llamarla, a pesar de que todos sus oficiales le aconsejaban que renunciara a seguir adelante en esa empresa, que era una locura, él persistió. Y fue cuando de la nada, algunos dirían que como por arte de magia, aunque realmente fue por su férrea voluntad, pero así creó un movimiento histórico que tal vez sea único en su género en toda la historia de la humanidad. A mí me gustaría constatar esto que les acabo de decir. Cuando sus tropas acampaban en Trujillo y ante el fracaso para formar los batallones con que debía emprender la causa de la independencia de Venezuela, a Bolívar lo embarga un profundo dolor en su alma, y es cuando comprende que necesita crear lo que llamaba conciencia americana, o sea, que los americanos se sintieran orgullosos de ser americanos. Es que no existía el concepto de conciencia americana, precisamente porque el conocimiento de las ideas revolucionarias francesas se había quedado únicamente en la mente de unos cuantos criollos ilustrados, y lo peor es que estos no se habían ocupado de educar al pueblo, y era ese mismo pueblo el que ahora se las estaba cobrando, aunque no eran conscientes de ellos, pero lo hacían con esa absurda resistencia que cuando conocemos esta explicación, francamente deja de parecernos un disparate. Fue cuando Bolívar comprendió que tenía que ser muy enfático para crear esa conciencia americana y que aquella sería la única forma de lograr el apoyo de los venezolanos a la causa de la libertad. Fue en ese momento cuando él promulgó ese célebre decreto de guerra a muerte. Es esta y no otra la explicación de la promulgación de ese decreto que aparentemente es tan, pero tan radical. Bueno amigos, hasta aquí el inicio de la entrada de Bolívar y sus tropas patriotas a Venezuela, hasta llegar a Mérida y a Trujillo, que fueron, iniciando con la batalla de Cúcuta en la Nueva Granada, de los primeros y muy certeros pasos de la célebre campaña admirable ocurrida durante el primer semestre de 1813. ¿Sabes de algún militar que haya vencido a un imperio creando un ejército de la nada como por arte de magia? Fue magia, sí, pero la magia que causaba la atracción y el carisma de Simón Bolívar. Nos interesa mucho. Bueno, volvemos. ¿Qué podemos decir, profesor? Oye, usted siempre se nos adelanta, diplomático y estudioso de la historia militar. Bolívar Es la identidad nacional. Así es. Bolívar es nuestra identidad nacional. Él conformó una estructura discursiva extraordinaria que fue elevada a la memoria histórica de nuestro gentilicio nacional. El libertador. Yo creo que él tiene un pensamiento muy sencillo y muy sensible, donde él manifiesta en un momento de su vida: han existido tres majaderos en la historia: Jesucristo, Don Quijote y yo, Bolívar. Y él menciona en ese pensamiento, cuando expresa esa idea, su carácter psicológico de entrega absoluta a una causa por la libertad y por la independencia, en este caso de la gran americanía. Él fija a Jesucristo porque Jesucristo lo dio todo y entregó hasta su vida por sus ideales y murió clavado en la cruz de madera
por parte de un imperio que fue el Imperio Romano en su entonces. Don Quijote porque batallaba contra gigantes, de acuerdo a Miguel de Cervantes Saavedra en su imaginario, cabalgaba y luchaba contra gigantes constantemente, que eran las amenazas que él sentía desde el fondo de su corazón y su alma. Y Bolívar luchó contra un gigante, pero esta vez este gigante tenía pies de barro y le pudo fracturar los tobillos y se derrumbó frente a sus pies. Es importante comprender el empeño y el carisma que el padre Bolívar usó para liderar a una gran cantidad de hombres y mujeres que lo acompañarían entregados a una causa absoluta que fue la causa por la libertad granamericana. Y no solamente fueron naturales de Venezuela, también de lo que fue la Nueva Granada, hoy la actual República de Colombia, del territorio de Quito, hoy la actual República de Ecuador, argentinos, brasileños, ingleses, franceses, caribe, haitianos y un largo colorario de seres humanos que lo dieron todo. Y gracias a esa entrega absoluta se construyó un ideal, se construyó un perfil político, un perfil de lucha para poder darle ese sentido de republicanidad que hoy en día adorna a 33 repúblicas independientes representadas en un mecanismo multilateral como es conocido la CELAC. La vida y obra del Libertador se pierde de vista. Ahí al Libertador, al padre Bolívar, hay que abordarlo por segmentos, Claro. hay que abordarlo por espacios históricos, pero hacemos una conexión, una línea de tiempo y amarramos todos estos ciclos y observamos con una extraordinaria certeza la capacidad de resiliencia y la capacidad de organización como estadista, como diplomático, como economista, como administrador, como psicólogo social de su época, como geopolítico, aún no habiéndose creado la disciplina como tal. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, a mis compañeros y a todos los que me preguntan, ¿por qué Bolívar abarcó tanto en tan poco tiempo? Simple, estaba adelantado a su tiempo. Él visualizaba y realizaba perspectivas a futuro de lo que iba a ocurrir a posteriori. Eso lo podemos ver reflejado en la extraordinaria Carta de Jamaica, donde él prácticamente vaticinaba o observaba el futuro de la gran americanía y todas las amenazas multidimensionales que para ese momento se iban a presentar. Y en un pensamiento muy extraordinario que refleja hoy en día lo que es el accionar de esa amenaza multidimensional, venga de donde venga, que dice: si los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a marcar de miseria a la América toda en nombre de la libertad. Fíjense, y lo nombro porque así es como lo expresó en su momento, pero eso se refleja en todo lo que es el comportamiento civilizatorio que asumen grandes potencias o imperios para subyugar pueblos y someterlos bajo sus más arteros designios de control. Y la humanidad se ha caracterizado precisamente por resistirse a la esclavitud, por resistirse a la opresión, por resistirse al chantaje, y así para ustedes contar una gran cantidad de situaciones que a lo largo de nuestra historia humana se han presentado dentro de la civilización propiamente dicha. Es importante comprender, Venezuela, que el padre Bolívar no fue un superhéroe, no fue un pitonizo, no fue un brujo, no. El padre Bolívar, junto con otros hombres y mujeres que lo acompañarían en su desarrollo
de la campaña libertadora en sus diferentes momentos históricos, él proyectó, por decirlo así, valga la redundancia, o diseñó un proyecto de país, un proyecto de república, un proyecto de relacionamiento social entre repúblicas. Y digo esto con mucha certeza, bajo las investigaciones y la revisión documental que hasta el momento he podido lograr junto con otros colegas, de ser el precursor de muchas cosas que hoy en día se están aplicando. Por ejemplo, precursor del derecho internacional humanitario, precursor de la geopolítica, precursor del multilateralismo internacional, precursor de la multipolaridad, precursor de las ideas de la democracia absoluta de acuerdo a los principios creados pues, para tener esa democratización, valga la redundancia, de los derechos fundamentales de la humanidad. Y así para de contar. Yo creo que Bolívar es un caleidoscopio extraordinario con múltiples facetas que hay que revisar. También tenía sus facetas rudas, sus facetas como ser humano, sus debilidades. Sin embargo, eso quedó minimizado producto pues de la obra absoluta del diseño de ese pensamiento libertario y de haberse casado con ese gran proyecto americano. Constantín. Fíjate, importante todo esto hoy porque uno que es abogado, tú eres diplomático, cuando uno estudia Bolívar, en efecto dejó una doctrina en varias ciencias jurídicas, porque está reflejado. Pero vamos a ir a una pausa porque este programa ahora es que está empezando. Quiero agradecerle a todos las usuarias y usuarios que están conectados hoy, como siempre. Quiero saludar a nuestros usuarios, especialmente el Estado de La Guaira, a todos por igual. Y aparte del Distrito Capital, igualmente, esto es un programa especial que tiene que ver también para lo que son los contenidos que tenemos que también realizar. Porque así como ocurrió, y tú lo dijiste, en 1812, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, haremos que nos obedezcan. Es el padre Bolívar, hoy Delcy, el gobierno bolivariano, la Asamblea Nacional, van a hacer todo lo que está dentro de la caracterización gerencial, porque estamos estudiando al padre Bolívar, para recobrar, para estabilizar y para ver la felicidad de todas y todos en unión nacional. Porque esto es el padre Bolívar, un empresario, un emprendedor, un ciudadano, un consejo comunal, una persona que esté en su junta de condominio. Es de todos, es querer en Constitución nuestra patria. Vamos a irnos a la pausa. Quiero de verdad felicitar al comandante y al diplomático Edgar Lugo Pereira, que ha tomado un tiempo para compartir con nosotros, porque seguimos en este programa con el padre Bolívar. Y es eso hoy, resmantizar claramente lo que tiene que ver dentro de las televisoras, dentro de las radios. La objetividad comunicacional pasa también por contenidos educativos, pero también ver la realidad. Vamos a irnos a una pausa rapidito, volvemos. Bueno, volvemos de verdad. Quiero saludar a la sociedad bolivariana, a nuestro general Pompeyo Torrealba, al doctor, quiero saludar, que tuvo la delicadeza de enviarme ahorita un saludo, que es el doctor Eduardo Díaz, quien es el consultor jurídico de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Uno como miembro de la Sociedad Bolivariana emerge como siempre en la sangre del padre Bolívar. Saludar hoy a los y las y los bolivarianos. Apreciado comandante bolivariano, doctrinario en estos estudios, diplomático Edgar Lugo, ahí tenemos otro hito histórico que es importante, el Bolívar madurando en Europa. No sé si usted quería verlo, vamos a ver a plano general. Gracias, corredor, gracias. Podemos ver ese pasaje
porque son los hitos históricos. Bolívar hay que estudiarlo de todo punto de vista. Usted lo dijo, mira, pareciera que usted con el Estado Mayor del programa, con Omar y con Wilder, usted como que tiene alguna comunicación, porque se me adelanta los hechos. Y es importante que nosotros nos invitamos a mucha gente, y cada invitado tiene un prisma, tiene como una pintura, una pincelada que le da, y quiero felicitarlo, de verdad. Gracias. Ya que Gracias, con doctor. todo el debido respeto tenía que decírselo, no se lo he dicho cuando estábamos en la pausa, se lo digo de frente. ¿Por qué? Porque hay que venir a estudiar, profundizar, dígame la doctrina jurídica que dejó el padre Bolívar, pero vamos a ver al Bolívar en Europa, vamos a verlo, vamos a ver esa cápsula de video, por favor. Antes de hacer su trascendental juramento en Roma, Bolívar viajó por Europa, conociendo a personajes como Alexander von Humboldt, y en la villa de Wilhelm von Humboldt, uno de los grandes arquitectos intelectuales de la Europa moderna y hermano de Alexander, allí conoció a Madame de Staël, una de las intelectuales más prestigiosas e influyentes de Europa, quien por cierto criticaba durísimo a Napoleón. En Roma asistió a tertulias en la villa de von Humboldt, ubicada en el Monte Pincio, donde conoció a varios importantes intelectuales. Estuvo ante el Papa Pío VII, pero se negó a besarle la sandalia. Y se dice que cuando se lo recriminaron, dijo que el Papa debía respetar muy poco la cruz si la usaba en sus zapatos, porque los reyes las llevaban en sus coronas. Bueno, en esa anécdota salió el genio del que después sería el libertador. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Bolívar se radicalizaba durante ese recorrido por Europa, se agigantaba su desprecio hacia España y allí refuerza su convicción por la independencia frente al colonialismo. El momento cumbre llegó el 15 de agosto de 1805, cuando en una tarde caliente sin viento, típica del verano romano, Bolívar recorre el Monte Sacro con Simón Rodríguez y su pariente Fernando del Toro, quien después sería su cuñado. Caminaban sudorosos, mientras Rodríguez recordaba a los plebeyos de la antigua Roma, quienes, hartos de los abusos y deudas impuestas por los patricios, abandonaron la ciudad y se retiraron a esa misma colina en el año 494 a.C., lo hicieron en señal de protesta. Cuando los tres amigos llegaron a la cima, el sol ardía, la canícula ardía, y se sentaron en un bloque de mármol en ruinas, contemplando la inmensidad histórica de la ciudad que yacía ante ellos, resplandeciente y dorada. Bolívar estaba ido, pensando y contemplando las dificultades de la historia. Al rato se levanta y comienza a reflexionar en voz alta sobre por qué Roma no estuvo dispuesta a conceder a su pueblo las libertades más simples. ¡Qué arrogante terquedad! Fue un suicidio político, decía mientras se paseaba agitado, gesticulando, comprendiendo la rabia de los antiguos plebeyos, que era la misma rabia y furia que él sentía en ese momento. De pronto, visiblemente emocionado, se voltea hacia sus amigos, se arrodilla, toma entre sus manos las manos de Rodríguez y jura por el Dios de sus padres que libertará a su país, cuando dijo: no descansaré hasta haberlo librado del último de esos malnacidos. Debió haber dicho otra palabra, pero yo no digo malas palabras. Pero así gritó. 20 años después, recuerda aquel compromiso cuando en una carta le escribe a Rodríguez: ¿recuerdas cuando fuimos juntos al Monte Sacro para jurar en el terreno sagrado que no descansaríamos hasta que nuestra patria fuera libre? Seguramente no has olvidado ese día de gloria eterna. Terminó. El juramento en el Monte Sacro es un punto de inflexión en la vida de Bolívar, es una expresión legítima de su carácter, pero ocurre porque se había radicalizado durante todo el viaje por Europa. Por eso podía verse como una extensión de la ira de sus propios ancestros, de tanta furia contenida por toda esa frustración derivada de la colonia,
transmitida de generación en generación durante los 3 siglos que se mantuvo el férreo dominio español en estas tierras americanas. En 1824, Hiram Paulding, un oficial naval de los Estados Unidos, le preguntó al Libertador sobre qué era lo que lo había impulsado para emprender la liberación de América, a lo que Bolívar le contestó que desde niño a él le encantaban las historias de los héroes griegos y romanos y que él... Ya nos volvemos otra vez, ¿qué podemos decir, apreciado diplomático? Bolívar. Esa Europa de ayer que el joven Bolívar dio toda un punto de inflexión histórica en ese agosto de 1815. Importante para que nuestro pueblo de Venezuela y allende fronteras puedan comprender la profundidad de la figura histórica del padre libertador Simón Bolívar. Hay que estudiar una faceta fundamental, el Bolívar niño. Muchas personas me preguntan cómo es posible que un ser humano pueda abarcar tanto en tan poco tiempo. Hay que recordar que Bolívar murió antes de los 50 años, creo que a los 46, 47 años, que ya era una edad respetable en ese entonces, carente de medicinas efectivas contra la viruela, contra las enfermedades tropicales, contra una cantidad de infecciones que hoy en día la damos por descartada o descontada gracias a la tecnología farmacéutica y la evolución de la medicina. Un hombre, una mujer que alcanzara una edad superior a los 30 años, bueno, imagínense ustedes la capacidad de resistencia como individuo que tendría en ese entonces. Estamos hablando de hace 200 años atrás. Lo importante de la comprensión del carácter de Bolívar radica en su educación como niño y en las vivencias que él pudo recopilar a lo largo de su experiencia, que le fueron dando el carácter que posteriormente sería el carácter inmarcesible e incontenible en su propia naturaleza para desarrollar lo que posteriormente sería su proyecto libertario. Bolívar es heredero de una tradición familiar de 300 años y él era, por decirlo así, la punta del iceberg de un legado histórico de familia de apellido Bolívar en América. Fue el heredero fundamental después del fallecimiento de su padre y de su madre, de una riqueza inconmensurable, sin parangón en la América de ese momento histórico al cual estoy mencionando. El simplemente nombrar el apellido Bolívar era una garantía de estabilidad económica y una garantía de abolengo histórico que inclusive en el Reino de España, en la corona española, en la más recalcitrante monarquía que dominaba pues los territorios granamericanos, era considerado como parte de la aristocracia, aún sin tener títulos de abolengo. Fíjense lo importante y la profundidad de la figura de Simón Bolívar para ese entonces. Fue educado por grandes maestros, entre eso el padre Sojo, Palacio, don Andrés Bello, pero yo me voy a detener en el que sí marcó en Bolívar la profundidad de su carácter y de su personalidad, que fue el otro Simón, don Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Simón Rodríguez logró calar en el alma de Bolívar, logró sacar el corazón mantuano de Bolívar y lo hizo latir al lado del niño desamparado, del negro, del mulato, del sambo, del indio, y para ustedes contar todas las clasificaciones que para ese entonces, esas odiosas clasificaciones que existían para, valga la redundancia, clasificar a la sociedad de esa colonia
española de ese entonces, la Capitanía General de Venezuela. Es importante entonces comprender que de niño ya el niño Simón compartía de igual a igual con aquellos que ni siquiera soñarían con acercarse ni a un gramo, ni a un milímetro de la distancia y la riqueza que él había heredado producto de todo el comportamiento económico de la familia Bolívar que en ese entonces desarrolló en nuestro territorio. Pero se sensibilizó con esa sociedad y es importante entenderlo porque es la caracterización que posterior él va a expresar en sus documentos, cartas, oficios, dándole protección precisamente al pueblo desamparado, dándole protección precisamente a sus necesidades, legislando para que fuese importante tomar en cuenta que la humanidad era la que podía darle, y en esa expresión que él da en el Monte Sacro Aventino en Roma, en 1805, él expresa que cómo es posible que un imperio le haya dado la espalda a su propio pueblo. Y era precisamente eso, porque el poder reside natural es en la soberanía popular. Y nos traspolamos a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y allí están esos principios sumergidos, constitucionalmente refrendados y que nos han dado la garantía de tener un texto constitucional y de tener un proyecto político viable en este mundo aciago en que estamos ahorita conviviendo. En el artículo número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que todos estos principios están basados en la doctrina del padre libertador Simón Bolívar. Ya en la doctrina bolivariana es un hecho constitucional. Muchas veces me han dicho, Constantino, no, que la doctrina bolivariana no existe. ¿Cómo que no existe? Si es un documento que está garantizado y refrendado en nuestra propia Constitución. Entonces, gente que lamentablemente conocedora de muchos temas, pero que no tiene nivel de profundidad para poder darle esa caracterización y esa justa medida del gran americano, el genio. Mucha gente pasa por la plaza entre las torres del silencio y está una estatua de un busto del Libertador y dice el genio. Y entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué genio? Bueno, diríamos genio y figura hasta la sepultura. Fue genio en todo lo que Bolívar caracterizaba. Fíjate, y eso es un tema hoy que está en la Constitución porque es el ámbito cultural. Vemos cómo el Ministerio de Cultura le ha dado un enfoque estratégico a todo ese tipo de iniciativas que es hoy un compromiso de los medios de comunicación incorporarse. Porque hay medios que lo que buscan es prácticamente dedicarse únicamente a una comunicación sensacionalista, pero hoy es un compromiso constitucional de ir a lo que usted dice, porque muchas veces no es el que tiene el palo, no es el ciego, sino el que le da el palo al ciego. Entonces ahí hay un poco lo que es cómo comunicar, cuál es el contenido de comunicar y cómo hacer programas especiales, a ver quién es el padre Bolívar en sí, como lo estamos hoy conversando, con toda la claridad, porque el referente es una visión constitucional de lo que es hoy un manto, en el que hay 7 ámbitos y estamos desarrollando hoy, es el ámbito cultural. Me parece importantísimo, apreciado comandante, diplomático, Edgar Lugo Pereira. Quería decir algo, nos podemos ir por una pausa. Vamos para la pausa. Porque queríamos después llegar a tiempos posteriores que sin duda, después de este 1815, ir abordando también consonamente lo que es esto, que es la doctrina bolivariana. Vamos a irnos a una pausa rapidito, no se separen. Que estamos hablando, fíjate, esto
Hay que venir, estudiar, venir hoy, como siempre, en Referente Diferente, con invitados de lujo. Hoy tenemos unas cápsulas audiovisuales, porque seguimos con Bolívar. Y es hoy un apartarnos de cualquier fórmula comunicacional y sentir que hay otra mirada resiliente de cómo la Venezuela de hoy, como lo hizo ayer, una Venezuela del pasado, de allá, estamos hablando del padre Bolívar, y en estos hitos históricos, cómo se ha ido resilientemente echando para adelante. Vamos a potabilizar el mensaje, echar para adelante, pero también construir y solidificar repúblicas, naciones. Vamos a ver este video del padre Bolívar, estos dos videos que están ahí. Es que cuando nació Simón, hacía solo 7 años que Estados Unidos se acababa de independizar, por lo que era el ejemplo más cercano que teníamos. Además, la Revolución Americana fue 13 años antes que la propia Revolución Francesa, y esa revolución despertó en Simón una aspiración febril de ser como George Washington, a quien él admiraba desde niño, por lo que cuando llegaron los 3 amigos a Roma y fueron al Monte Sacro para recordar aquella gesta plebeya que había ocurrido 23 siglos antes, y que según Bolívar, cuando llegaron los 3 a Roma y decidieron ir al Monte Sacro, y cuando estaban en la cima, todos 3 se arrodillaron, se abrazaron y juraron que libertarían a su país o morirían en el intento. Estaban desbordados de emoción. Según Bolívar, Bolívar salió de Roma poco después de la promesa hecha en el Monte Sacro y regresó a Francia. Según Perú de la Croix, en la logia de los masones de París, figura un registro según el que la fraternidad, que era antimonárquica, estaba reclutando a muchos jóvenes en ese momento, y cuentan a Bolívar como reclutado en algún momento entre noviembre de 1805 y febrero de 1806. Aunque Perú de la Croix dice que Bolívar sí contó que se unió a los masones en París, pero que, según él, fue por curiosidad y que estuvo poco tiempo, dizque porque le pareció una institución ridícula de niños grandes. Si eso es cierto, debió ser una de las razones para haber prohibido las sociedades secretas en 1827. Pero lo que nadie puede negar es que los masones jugaron un papel fundamental en las independencias de toda América. Muchos años después de aquel célebre juramento en Roma, Bolívar escribió a su primo Fernando del Toro y le dijo que él sentía que ya no era venezolano, sino que era ciudadano de algo más, que era el guardián de un ideal mucho más grande. Sentía una enorme responsabilidad con Bogotá, y que en ese momento él pertenecía a la familia de Colombia, no a la de Bolívar. O sea, pertenecía a su país, a su nación. Bueno amigos, hasta aquí la historia del famoso juramento de Bolívar en el Monte Sacro en Roma. ¿Qué opinas de esta historia de hoy? ¿No crees que desde muy joven ya Bolívar mostró lo que es? La doctrina bolivariana es la concepción desarrollada por el libertador Simón Bolívar sobre los asuntos fundamentales de la independencia nacional latinoamericana, la creación de una nueva sociedad basada en la igualdad, como él mismo lo dijo en Angostura, establecida y practicada, y el surgimiento de gobiernos garantes del bien común, y además de la unión de las repúblicas hermanas en historia, para alcanzar el equilibrio del universo como sistema de convivencia, paz y cooperación internacional. El bolivarianismo, el pensamiento de Bolívar, es un sistema coherente en ámbitos tan diversos como lo ético-filosófico, lo sociopolítico, lo socioeconómico, lo militar y lo geopolítico, que no solo constituyen aportes teóricos, además novedosos, muy novedosos en su tiempo, sino que tuvieron un alto impacto en la transformación radical de las condiciones de existencia de nuestra región y del mundo, donde el propio libertador fue militante y protagonista, o sea, constructor
por la puesta en práctica de su proyecto revolucionario. Se trata de una doctrina porque sus ideas marcaron pauta de algo nuevo que debía surgir en contraste con un orden establecido que se suponía inconmovible, el orden imperial colonial. Y aún en las lejanías del tiempo que lo trascendió, las elaboraciones de Bolívar son fuente de causas pendientes por realizarse. El bolivarianismo, o bolivarismo, como también se le ha nombrado, es un cuerpo doctrinario para la emancipación antiimperialista de los pueblos, para el ejercicio de una democracia con justicia social, para la búsqueda de la paz internacional como premisa de un mundo en equilibrio, viable y sostenible, y otras reivindicaciones humanas de absoluta pertinencia, de absoluta actualidad, como la protección del ecosistema y el acceso a una educación popular como vía democratizadora del conocimiento. Bueno, yo quisiera, apreciado diplomático Edgar, que nos diera por este pasaje, por este hito histórico del padre Bolívar. Es importante, Constantín, pueblo de Venezuela, ya vimos cómo nace la figura del genio de Bolívar a través de su faceta como niño y la importancia que tuvo Simón Rodríguez en su momento y que tendría posterior sobre el carácter y la forma de visualizar ese mundo en gestación que para el momento histórico estaba crujiendo. Cualquier parecido con la actual realidad no es coincidencia. La historia tiende a repetirse con diferentes escenarios y diferentes protagonistas, pero es el comportamiento psicosocial histórico que nos va jalonando en diferentes espacios-tiempos para ir generando esa apreciación de nuestra propia humanidad. Bolívar le comenta al coronel francés Perú de la Croix, que lo dejó registrado en el extraordinario libro que siempre recomiendo a la población venezolana que lo busque y lo lea, El Diario de Bucaramanga, escrito por el autor francés que acabo de mencionar, coronel Perú de la Croix, que es la única entrevista en vivo y directo y que permanece vigente de una persona que lo logra entrevistar durante una cantidad de tiempo mientras duró la convención de Ocaña, convocada en Bucaramanga, precisamente por eso toma el nombre el Diario de Bucaramanga, en 1828. Bolívar le comenta, mire bien, en un pensamiento que dejó reflejado allí, y quiero que lo escuchen porque ahí nos da la caracterización absoluta del empeño que Bolívar colocó en la empresa por la libertad granamericana. Y le dice así, cito, mire usted, le dice a Perú de la Croix, mire usted bien cómo son las cosas. Si yo no hubiese enviudado, mi vida quizás fuera otra. Quizás convengo que pude haber sido el alcalde de San Mateo. La muerte de mi mujer, y hablamos de María Teresa del Toro y Alaiz, que fallece en los Valles de Aragua en 1802, recién casado. Bolívar no tendría ni un año de haberse contraído nupcias. Si la muerte de mi mujer, si la muerte de mi mujer me obligó a abandonar el arado de Ceres para posteriormente tomar el carro de Marte. Fíjense, Ceres, diosa de la agricultura, él viene de un abolengo de agricultores de más de 300 años. Y digo de agricultores porque su modo de producción era precisamente la tierra. Eran los cultivos de caña, de cacao, de café, de azúcar, de añil, y todo eso eran productos que la familia Bolívar por más de 300 años había desarrollado y que todo el producto, toda la plusvalía que eso generaba se iba para el Reino de España y eso conformaba pues el proceso del desarrollo colonial que fue una expoliación
sistemática y sostenida a lo largo de 300 años por parte de la potencia ocupante. Bolívar expresa todo esto, deja el arado de Ceres, o sea, abandona prácticamente el sentido del continuar con la tradición familiar para montarse en el carro de la guerra. Dios Marte es el dios de la guerra, y se monta en ese carro y desarrolla este proyecto que más adelante se convertiría en un proyecto de país. Es importante entender eso. Son facetas particulares que deja registrado el padre Bolívar para que con pinzas la gente pueda identificarlas. Muchas veces uno lee entre líneas y no comprende, precisamente porque el uso del vocabulario para el momento era bastante complejo y era difícil de entender. Bolívar quizás expresaba ideas muy claras, pero era adornaba sus expresiones de una manera literaria fabulosa. Y leer es un placer, leer a Bolívar, leer los documentos fundamentales, leer sus pensamientos, sus cartas. Díganme, señores, cuando se reencuentra con el amor profundo y entonces nos encontramos con las cartas que le escribió Bolívar a doña Manuela Sáenz. Y doña Manuela Sáenz le respondía a Bolívar. Son cartas extraordinarias, llenas de un oropel poético, glamoroso, extraordinario, pero también con ese carácter de ese amor tan poderoso que el padre Bolívar sintió por una de las mujeres que más amó. Él tuvo muchas relaciones con diferentes mujeres. Hay que recordar a su prima Fanny Duvilar, quien, estando él en Europa, precisamente luego del fallecimiento de su esposa María Teresa y su retorno a Europa, donde él hace pues ese periplo extraordinario y llega a Roma con Bonpland, con Humboldt, con Simón Rodríguez, se reencuentra con su ser indómito, y que posteriormente le expresaría Pedro de la Croix en ese pensamiento que les acabo de mencionar al principio del segmento, nos da a entender eso. Fanny Duvilar lo llevó a desarrollar ese ímpetu por querer crecer más allá de quedarse simplemente como un potentado económico de miembro de la corona española. No. Fanny lo ayudó y lo conectó precisamente con esas sociedades secretas que pululaban en París en ese entonces, y Bolívar empezó a crecer desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de esa visión de todo lo que escuchaba en esos tugurios, en esos bares pues, de la alcurnia parisina, que no entraba cualquier persona. Y se encontraba pues con hombres extraordinarios, brillantes de la época de la Ilustración, de esa revolución, de esa posrevolución francesa, en el desarrollo precisamente de lo que fue el imperio francés de Napoleón Bonaparte, al cual él admiraba profundamente. Y sus campañas militares estuvieron marcadas por el signo napoleónico, ese signo de avanzar, de utilizar todos los elementos en constante movimiento, y hace una ruptura doctrinal. Mire, inclusive Venezuela, hasta Bolívar impuso una moda en París, que después se convirtió en una moda europea. Esto casi nadie lo sabe. En ese entonces se usaban sombreros de copa, y Bolívar era de baja estatura. Generalmente los hombres que eran de baja estatura utilizaban zapatos con plataformas muy bien camuflados para poder elevarse un poco en su estatura, y los sombreros ayudaban a complementar el outfit, como decimos hoy en día, ¿no? Y Bolívar, viendo el sombrero de copa, dijo, pero esta copa puede ser un poco más alta. Y le lleva la idea a un modisto en París. Y el modisto, bueno, sorprendido por la transformación, Bolívar le pide al modisto que le diseñara el sombrero de copa, un poco más alto, el tiro de la copa. Y así se lo hizo, y se convirtió en una moda extraordinaria, que todo el mundo quería tener un sombrero de copa, e inclusive se bautizó con el nombre de Bolívar de Modé, un sombrero que es
un diseño del libertador Simón Bolívar. Entonces, imagínense ustedes el genio extraordinario que ese hombre, dentro de su energía espiritual y su energía cinética, abarcaba en su momento histórico. Era algo extraordinario. Era uno de 100, quizás uno de 1000. Es por ello que en ese proceso de esa ilustración extraordinaria que él va absorbiendo en la propia Europa, empieza a gestarse esa característica premonitoria de visualización en profundidad de los escenarios que él estaba observando. Él dice, manifiesta en 1804, estando en Notre Dame, en París, donde él estuvo invitado para observar la coronación del emperador, en ese entonces emperador Napoleón Bonaparte, cuando Napoleón le quita al Papa la corona y él mismo se autocorona. Bolívar expresó, esto es una cuestión que no... Se decepcionó de la figura del emperador francés. Le pareció una cosa aberrante el haber hecho esa particularidad Napoleón Bonaparte frente a todo el proceso de creación de su imperio. Y nunca aceptó posteriormente. En Perú le ofrecen la corona, le ofrecen que fuera rey del Perú, pero eso tuvo una razón de ser, era darle continuidad a la aristocracia del virreinato del Perú, porque Bolívar hasta la fecha no se le conocía descendencia, y generalmente el poder monárquico era heredado a la descendencia consanguínea que le sucedería. Pero Bolívar, como no tenía descendencia, quizás la corona hubiera quedado en manos de algún aristócrata peruano, y para ustedes contar todo lo que vendría posterior. Entonces, él le pareció eso un rechazo absoluto, y que el único título que por aclamación popular él recibió fue el título de Libertador en 1813 en Mérida, y posteriormente ratificado el 14 de octubre de 1813 en Caracas. Fíjate, volvemos otra vez como empezamos el programa, 1813, la campaña admirable. Correcto. Fíjate lo que son los tiempos y cómo llevamos el programa. Eso fue un 2 de diciembre de 1804, cuando él presenció la coronación de Napoleón. De Napoleón. Dice en otro tiempo, como él, fíjate, por eso es que el tema de estudiar hoy, y es el reto también que tienen todos los medios de comunicación, de cómo hacer televisión hoy. Sabemos que el Ministerio de Cultura, con Raúl Casal, está en un camino perfecto hacia lo que es esa visión. Quiero felicitar, no sé si está ahorita con la agenda que carga, con la Ruta de la Esperanza, quiero saludarlo desde aquí, pero es la familia de la cultura que hoy está haciendo un esfuerzo. Con poquito están haciendo mucho, y es una visión de hoy conseguirnos en esta otra mirada, en una mirada de la resiliencia, en una mirada de cómo en 1804 el padre Bolívar cuestionó la coronación de Napoleón. Correcto. Y la cuestiona precisamente porque le pareció algo gótico, algo que una figura tan extraordinaria que él admiraba, y de repente, imagínense ustedes derrumbarse ese ideal de un solo golpe viendo el proceso de coronación del emperador Napoleón. A él le pareció algo gótico y algo extravagante. Es imperioso entender entonces, fíjense, el Bolívar niño, su primera etapa, el Bolívar joven, el Bolívar hombre en su segunda etapa, y vendríamos a una tercera etapa que sería el hombre sometido a las presiones por querer cumplir y hacer cumplir los designios que él mismo se había trazado como individuo, viendo la injusticia social desde niño, porque él observaba esa situación. Simón Rodríguez se la mostraba cada rato. Después, ver los desequilibrios políticos del poder en esa Europa ya vetusta, esa Europa quizás agotada por ese absolutismo imperial, viniese de donde viniese, para poder entonces proyectar ese proceso de creación, de decir, nosotros no somos lo que queremos representar de esto, nosotros vamos más allá, somos americanos. Entonces,
el 13, en Trujillo, en 1813, Bolívar, al ver esa situación de no poder conectar lo social con ese proyecto político-militar y con el futuro que iba a ser la República, él tuvo que arengar de una manera muy fuerte a través de un decreto que él dice: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo inocentes. Americanos, contad con la vida, aun siendo culpables. Vean lo extraordinario del manejo del discurso del padre libertador, de ese momento de estrés que generaba quizás el tratar de conectar esas piezas rotas para poder hacer surgir, hacer nacer algo nuevo que garantizara que años, décadas, centurias después se proyectara el gentilicio venezolano tal cual como hoy lo conocemos. A veces me han preguntado allende fronteras también otros colegas, historiadores, otras personas, ¿por qué tanta admiración por un hombre que quizás su figura ha sido sobredimensionada literariamente? No es sobredimensionada literariamente. De Bolívar han escrito, sí, y también tiene su gente que lo ha defenestrado desde el punto de vista del tema literario. Pero es que Bolívar dejó documentos, cartas y oficios escritos, inclusive de puño y letra, para la posteridad, donde sumergió a todo lo que significó para ese momento histórico particular esa opresión y esa lucha contra la libertad que había manifestado precisamente esos absolutismos monárquicos que habían impactado a la América producto de la herencia de 300 años de dominación. Hay que recordar a Bolívar cuando expresó el 4 de julio de 1811 en la Sociedad Patriótica de Agricultura: 300 años de calma no bastan. Así es. Entonces, vean todas las proyecciones desde el punto de vista del hombre y su accionar psicológico, y de su accionar sociológico, y de su accionar espiritual, abarcar tanto en tan poco tiempo de vida. No es sencillo, no es comprensible, y por eso es que tiene tantos defenestros que lo defenestran, porque literariamente uno puede apreciar cosas, pero cuando nos sumergimos en los documentos, y yo les recomiendo, Venezuela, que visiten la página web que les voy a comentar en este momento, ya para darte el pase a ti, Constantín: www.archivosellibertador.gov.be. Y ahí van a encontrar los archivos no solamente de Bolívar, de Sucre, de Miranda, disponibles en vía digital para su lectura y comprensión. Miren, yo estoy seguro que cuando empiecen a leer esos documentos originarios se van a dar cuenta de las verdades que hasta este momento he expresado en este programa. Estás metido con el mundo de la cultura, ¿vale? Y ahorita vamos a dar un valor agregado. Vamos a ir a una pausa, pero nos vamos con la Ruta de la Esperanza. Teníamos esta sorpresa ahí de lo que está haciendo hoy el Ministerio de Cultura, dirigido por nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Están abordando a todos estos campamentos transitorios y también a donde tenga que ir en nuestro Ministerio de Cultura. Vamos a irnos con este reporte del Ministerio de Cultura con la Ruta de la Esperanza. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, quiero agradecerle a todas y todos, muy especialmente a la familia de la cultura,
porque es eso, es nuestra identidad nacional que tenemos que abordar en esta nueva mirada con el Padre Bolívar. Saludar a su ministro, todo el Estado Mayor de todo el Ministerio de Cultura, a Jorge Berrueta, que siempre es invitado por aquí, de la Biblioteca Nacional. Nuestro diplomático dio en el clavo. Hay una gran cantidad de esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno y está en las bibliotecas, prácticamente en las bibliotecas digitales, que ahí lo tenemos. Importante ahorita irnos a un video, porque hay que ver también la obra, el legado del Padre Bolívar. Vamos a ver ese video y volvemos. Un componente de la doctrina bolivariana por la igualdad establecida y practicada, y en lo internacional por el equilibrio del universo, un concepto originario, pionero, que se refería a la necesidad de que los pueblos que se emanciparan del yugo de los imperios debían unirse, confederarse para hacer equilibrio frente a las apetencias insaciables de la Europa imperial y del naciente imperialismo norteamericano. De esta profunda convicción nace el carácter reformador en lo social, en lo político, que asume el Libertador. Y por eso su maestro, Simón Rodríguez, además uno de los responsables de esa formación revolucionaria de Bolívar, exclamaba entusiasmado: hoy se piensa, estoy citando a Rodríguez, como nunca se haya pensado, se oyen cosas que nunca se habían oído, se escribe como nunca se había escrito, y esto va formando opinión en favor de una reforma que nunca se había intentado, la reforma de toda la sociedad, es decir, la revolución, una reforma profunda de toda la sociedad, tan radical y original que nunca se había intentado, tal como lo dice Rodríguez, y esa era la revolución propuesta por el libertador Simón Bolívar. En cierta forma, Bolívar sufrió una soledad en un momento dado porque sus propios compañeros no entendían los planteamientos fundamentales de su doctrina. Esta vez vamos a seguir a Bolívar hacia lo que lo motivó inicialmente a la liberación de América del yugo español, como era libertar a su propia patria, Venezuela. Fue dejar a Santander a cargo de la presidencia, con completa autonomía para poder dedicarse solamente a pensar en la guerra de las independencias. Bolívar no pensaba en esto solo porque quisiera la gloria, era también una posición estratégica. Si Perú quedaba como bastión realista en América, por su ubicación en pleno centro de Sudamérica, podría peligrar la independencia de todas las demás naciones del continente. Eso nunca pudieron comprenderlo los cortos de entendederas que lo rodeaban. Se dedica a preparar al ejército libertador, especialmente a poner orden entre sus celosos y hasta peligrosos generales, pero muy a su estilo, sin pelear, sin confrontarlos, amistosamente, pues él sabía que los necesitaba. El éxito de la batalla de Carabobo lo forjó Bolívar desde antes, cuando puso en práctica una estrategia para dividir hasta reducir a la impotencia el mando realista. Allí, en esa batalla, queda expuesta la genialidad como estratega militar del Libertador. Es que se trataba de un ataque combinado y simultáneo contra los principales ejércitos del enemigo, que estaban ubicados en Caracas, en las regiones valencianas, que es el actual estado de Carabobo, y en los Llanos Altos. Bolívar ordenó al ejército de Oriente, al mando del general Bermúdez, que avanzara unos 300 kilómetros desde las costas de Barcelona, donde estaba ubicado, hacia Caracas. A las fuerzas del Frente Occidental, que estaban integradas por los regimientos al mando del entonces coronel Urdaneta, que estaban en ese momento dispuestas en Maracaibo, las envió hacia Coro. Les tocó avanzar unos 260 kilómetros. A la división que estaba al mando del entonces coronel Cruz Carrillo, que estaba acantonada en Carora, que es el actual estado de Lara, le ordenó avanzar 270 kilómetros hasta llegar sobre Puerto Cabello. Estas distancias las
las que hoy vemos tan sencillas, eran muy difíciles y lejos para entonces. Y a su guardia, que estaba ubicada en Trujillo, le ordenó prepararse para operar cuando él diera la orden, conjuntamente con las tropas del Apure al mando de Páez, que eran indispensables para dar el golpe final a los realistas. Pero antes tenían que darse las condiciones del plan que él tenía para la batalla, que era romper la unidad del enemigo hasta reducirlo a la completa impotencia, como se los dije antes. A partir del 20 de abril de 1821, 65 días, oigan, 65 días antes de la batalla de Carabobo, Bolívar ordenó los primeros movimientos de sus tropas, hasta ubicarla en los límites territoriales fijados por el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, que había firmado él con Pablo Morillo, al que me referiré en otro video. Estos movimientos mostraron una excelente disciplina y organización de las tropas republicanas, tanto en Oriente como en Occidente, pero dejaron ver unas grandes deficiencias de los llaneros que estaban al mando de Páez en el Apure. Páez era mañoso y, según Indalecio Liévano Aguirre, era muy vacilante, por lo que no fue claro en sus respuestas, porque no tenía argumentos para justificar su demora, así como la indisciplina de sus hombres, que eran llaneros y no le obedecían a veces. Bolívar no podía permitir esa demora, porque ponía en riesgo el éxito de su plan, por lo que envió a Diego Ibarra, que era su persona de confianza, hasta los llanos para empujar a Páez. No hacerlo habría permitido que el sanguinario Morales reforzara la defensa de Caracas cuando Bermúdez la amenazara. En todos los demás frentes, la operación marchaba como un... Bueno, volvemos, pero volvemos ya con un cierre excelente de nuestro diplomático Edgar Lugo Pereira, ya que hemos trabajado un tema hoy, gracias, especial, que es sin duda el general en jefe Simón Bolívar. Y es hoy importantísimo comprometerlo aquí porque el Estado Mayor de nuestro general en jefe Simón Bolívar ya estamos abriendo un capítulo especial porque estas son deudas que nosotros habíamos quedado, apreciado profesor diplomático, profesor también de la Universidad Militar, que teníamos una deuda. Y en esta nueva temporada, que vamos a cumplir 11 años, llega, pero más aún, con más profundidad, lo que es el Estado Mayor del general en jefe Simón Bolívar. Lo estamos anunciando hoy categorialmente como referente que vamos a sacar de ahora en adelante todo también unos programas especiales de el Antonio José de Sucre de Cumaná, sin duda, y otros más que sobrevinieron a lo que es esta campaña perfecta, que es la identidad nacional que arranca hoy, arranca dentro del referente informativo Urdaneta y otros muchos más, hasta el Rondón que no peleó, debe estar definido aquí. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor e investigador? Manteniendo pues lo que hemos venido trabajando en el programa, en las facetas de Bolívar o los momentos históricos de Bolívar, ya hablamos de su infancia, hablamos de su endurecimiento paradigmático y esa ruptura doctrinaria que Bolívar en un momento determinado sufrió estando en Europa, entre el dolor de la pérdida de su esposa por su fallecimiento y el reconectarse con su identidad de ser insurgente en un momento que la insurgencia era perseguida y acabada a ultranza por parte de los poderes absolutistas que dominaban a las sociedades europeas de ese momento. Bolívar logra trascender más allá de lo impensable para ese momento y durante un tiempo, a partir de 1805 en adelante, él tiende a desaparecer. Él tiende se diluye la figura del hombre Bolívar, tanto así que son muy pocos los escritos o las cartas o documentos históricos que ubiquen precisamente a Bolívar en ese transcurrir de tiempo, hasta que llega el momento de los años de 1808, 1809,
1810. Y marcando el inicio del proceso preindependentista, a partir del 19 de abril de 1810 en adelante, es que Bolívar surge en la palestra pública nuevamente y ya se empieza a caracterizar el liderazgo, sobre todo el liderazgo y el carisma militar que él posteriormente lograría consolidar. Es con Miranda, desde el punto de vista del ejercicio de la plena política de construcción republicana, a partir de 1810, cuando es designado como comisionado especial para negociar empréstitos y apoyo en Europa con Andrés Bello y con Luis López Méndez, que se consigue o se une por primera vez, porque hay gente que piensa que ya Bolívar conocía al precursor Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, tiempo anterior. Y no es así. Quizás el papá de Bolívar sí tuvo relación directa con el entonces joven Francisco de Miranda. Pero Bolívar no lo conocía y lo vino a encontrar o se vienen a encontrar por casualidad en Londres, y él convive con él durante un tiempo prolongado, más de 3 meses, y él queda impregnado de una nueva faceta, que fue la faceta de la Colombella de Miranda. Muchos preguntan, pero ¿por qué la República de Colombia, fundada por el Libertador, fue por ese nombre? Muchos dicen, no, que Colombia porque, bueno, la gran Colombia de los Estados Unidos, o en memoria de Cristóbal Colón, entonces se llama Colombia. No, la Colombia nace de la palabra Colombella, que es la comunión de pueblos, o la confederación de pueblos, de unión. Y allí donde Bolívar materializa posteriormente en 1821 el proyecto de la República de Colombia, que integra en ese entonces lo que se denominaría el departamento de Venezuela, el departamento de la Nueva Granada o Cundinamarca y el departamento de la provincia de Quito, conformarían lo que sería la República de Colombia, Colombia la Grande. Muchos dicen Gran Colombia. Bueno, también sí se puede utilizar, pero Bolívar casi no empleaba ese término, por no decir que nunca lo empleó. Utilizaba el término de Colombia, República de Colombia o Colombia la Grande, que era su proyecto de integración granamericano. Posteriormente, pues, surgiría el proyecto de integración de la Confederación de Estado a través del Congreso Anfictiónico de Panamá, que acabamos de celebrar o estamos celebrando este año bicentenario, muy importante. El nacimiento de la piedra fundacional del multilateralismo internacional. Eso es un reconocimiento que hay que darle a Bolívar. Bolívar ha sido una figura que ha sido plagiada por una gran cantidad de autores y de ideólogos doctrinarios, etcétera, etcétera, plagiado. Y lo digo con toda la certeza histórica que corresponde, porque primero fue lunes y después martes. Entonces hablamos del derecho internacional humanitario. Y un momentico, pero ¿por qué tomamos como referencia el nacimiento del derecho internacional humanitario la batalla de Solferino en 1850 y tantos del siglo XIX, cuando ya se había hecho un tratado de regularización de la guerra, que de ahí es que es tomado todo este conocimiento para desarrollar lo que hoy en día es el derecho internacional humanitario? Eso es una creación de Bolívar y de Sucre. Y entonces hay un reconocimiento internacional, sí lo hay, pero es precisamente lo que es la investigación histórica y la utilización de los elementos históricos para construir verdades que no son ciertas. De igual manera, el tema del multilateralismo nace con Bolívar. Esa panacea del Congreso Anfictiónico de Panamá está demostrado. Y después que empiezan a nacer esas organizaciones que van sumando estados e ideas para poder llegar a un concuerdo entre las naciones, quizás, y entre diferentes espacios de discusión, y todo eso nace del Congreso Anfictiónico de Panamá. El mismo Karl Marx escribe una carta defenestrando la figura del libertador. Pero no sabemos si el socialismo lo creó Engels y Karl Marx o se lo plagiaron a Bolívar de sus ideas
de la gran Colombella de Miranda. Claro. O sea, entonces hay que entender esa faceta del libertador. Por eso es que es extraordinaria la figura del padre Bolívar. Por eso es que trasciende las fronteras. Por eso es que el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en un momento determinado tomó la idea de la Colombella de Miranda, tomó la idea del bolivarianismo y hoy en día tenemos una República Bolivariana de Venezuela. Entonces yo quisiera saber, aquellos que defenestran la figura del libertador, quizás de sus propios pensamientos de orden recalcitrante y de negación absoluta, ¿dónde están los proyectos de esos hombres que ustedes quizás, hombres y mujeres que quizás representan para ustedes ideales políticos superiores para poder quizás darle una configuración de poder a alguna idea particular? Yo quisiera que pusiéramos eso en contexto. Yo quisiera que alguien y sacara una estadística, ¿verdad? Yo la tengo. Sacar una estadística de colocar estos liderazgos y ver cuál ha sido el subproducto consecuente de esto. Es Bolívar, el padre Bolívar, sin duda alguna. Por eso es que él dice, han existido 3 majaderos en la historia: Jesucristo, Don Quijote y yo. Y Bolívar no se está colocando a la altura de Jesucristo, ni mucho menos, y tampoco a la altura del Don Quijote, porque él no perseguía gigantes, él los combatía y los derrotaba. Entonces, Venezuela, un liderazgo, claro que Yo sí. quería hacerte una pregunta. Adelante. Es el Bolívar de las dificultades. El hombre de las dificultades, te has dado un clavo. Convertimos al Bolívar como un Bolívar de las dificultades. Es un pueblo hoy de las dificultades, hoy, en esta otra mirada. La mirada de Bolívar frente a la dificultad siempre ha sido su caracterización recalcitrante y absolutamente superior para vencer esa dificultad. Él le dicen en Pativilca, estando él muy enfermo, y hay que recordarlo también. Recuerdo, yo creo que en el año 1824 estaba el virrey de la Serna, pues, contraatacando duramente a las unidades del ejército del Libertador, el ejército precisamente que se encontraba combatiendo el último reducto de la monarquía en América del Sur. Y estaba muy enfermo, estaba recostado en su cátedra, en su hamaca. ¿No? Le gustaba a Bolívar dormir mucho en hamaca. Y de hecho se salvó de 2 atentados precisamente por estar durmiendo en una hamaca, porque lo trataron de matar en la cama y el hombre estaba en la hamaca. Entonces tuvo mucha providencia en ese particular, en Rincón de los Toros y en Jamaica, por cierto. Lo trataron de asesinar 2 veces. Y Bolívar se levanta cuando le dice el jefe de Estado Mayor: Bolívar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos con esto? Y Bolívar, todo aturdido por las fiebres perniciosas, que se le llamaba fiebres perniciosas, lo que era la malaria o lo que era la fiebre amarilla en ese entonces, y todos ellos lo tenían. Bolívar sufría de tuberculosis, sufría de todas las enfermedades tropicales que ustedes pueden imaginarse. No es fácil cabalgar 12.000 kilómetros a caballo o en mula o en burro, aunque a él le gustaba mucho usar el burro. La gente no tiene idea, no ve a Bolívar en esos caballos, en esos alazanes blancos, hermosísimos, en las plazas de Bolívar en todo el mundo, tanto pedestre como a caballo, pero él usaba mucho el burro. ¿Y por qué? Yo les voy a decir rápidamente por qué. Porque el burro, cuando camina por los pedregales o camina por los senderos sinuosos, él tiene el paso corto. Claro. Entonces ese paso corto permitía que la columna no sufriera tanto el impacto del paso prolongado de una cabalgadura de mayor porte. Entonces Bolívar también le decía a Manuelita que tenía las posaderas muy duras. Entiéndase posadera, para no usar la palabra coloquial, la parte trasera. Entonces tenía la piel endurecida. Y Manuelita, en sus momentos de tranquilidad que podía tener con el Libertador, le hacía lavados a la piel con cremas y con agua de rosas para ablandarle los callos de tanta montura y cabalgadura que tuvo Bolívar a lo largo de casi 21 años de campaña libertadora. Bueno, fíjese, se nos acabó el tiempo de ese Bolívar vivo, de ese Bolívar de los tiempos, de los hitos históricos, y estamos culminando con el Bolívar de las dificultades. Quería usted saludar porque se abrió hoy una sorpresa. En esta nueva temporada tenemos ya un capítulo especial del padre Bolívar, de la identidad nacional,
toda la semana. Ya esto empieza ya el nuevo 11º aniversario de referente informativo en la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con usted empezamos esta apertura. ¿Qué podemos decir ya culminando? Ya culminando, en estamos estos ahí 30 segundos que nos quedan. Bueno, Bolívar hay que leerlo, hay que disfrutarlo, hay que compartirlo. Hay que hablar de Bolívar como si estuviéramos hablando de nuestra familia. Él es nuestra familia, él nos pertenece, él es nuestro padre, es nuestra madre, es nuestro amigo, es nuestro hermano, es nuestro jefe, es nuestro orientador. O sea, Bolívar es una figura extraordinaria. Su nivel de fascinación a nivel internacional no tiene parangón. Es estudiado inclusive por los jefes de Estado, por las academias militares de muchos países, por doctrina política inclusive, la utilización de sus preceptos constitucionales. En fin, Bolívar es la figura que ha hecho como alfarero de república una extraordinaria contribución a nuestra civilización humana. Y de Bolívar se hablará siglos y siglos y siglos y siglos después. Bueno, desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, saludar al diplomático Edgar Lugo Pereira, saludarte de verdad en frente de toda nuestra audiencia. Espero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias a este Dios, otro alfarero estratégico que es nuestro Cristo del Madero, único, con Wilder Vargas y Omar Vargas en equipo de producción y todo este equipo perfecto que lleva nuestro general de brigada, Johnny Morales, presidente de TEDEFAN. Nos despedimos por el día de hoy. De verdad quiero agradecerle a todas y todos.